somos parte de ti. Amigos de Manavía, Ecuador del Mundo, buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo golpe de mesa. Hoy día vamos a conversar sobre un tema bastante importante, un tema que ha levantado una controversia, si se quiere, aquí a nivel de nuestro país, por quienes están a favor y en contra. Nos referimos a la ley del aborto en caso de violación. Tiene un nombre un poco más complejo, pero lo ponemos así para que todos sepamos de qué se trata. Como invitados tenemos a Zoila Menéndez del colectivo Tejedora Manavita y a Virginia Gómez de la Torre de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Vamos a iniciar precisamente con la doctora Gómez de la Torre. Doctora, buenas noches, gracias por estar en nuestro programa. Buenas noches. Muchas gracias también por el espacio. Un saludo a todos y todas. Doctora, para hoy estaba previsto ya la discusión, el segundo debate de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que realmente está respondiendo a lo que dijo la Corte Constitucional una vez que, tras su interpretación, quitó la ilegalidad del aborto por casos de violación en nuestro país. ¿Ustedes esperaban esto, el hecho de que se aplazara, de que no se llegara a concluir en el día de hoy el debate con los resultados? Bueno, nos dijeron que ahora no iba a haber el debate, ya sabíamos eso. Tuvimos la oportunidad de comparecer, hubo varias comparecencias de profesionales que estábamos y que estamos a favor y también de representantes de los grupos que están en contra. Entonces ahora se recogieron esas comparecencias y parece que el debate va a ser en febrero, de lo que nos han informado. Estas comparecencias, ¿considera usted que las irán a utilizar como insumo las diferentes comisiones a quienes se les ha encargado la mejora, si se quiere, este proyecto de ley? Bueno, el proyecto está en la Comisión de Justicia, ¿no? Lo que ha hecho la Comisión de Justicia es nutrirse de las comparecencias, no solamente de este día, sino ha hecho más de 50 comparecencias en los meses anteriores. Entonces, obviamente sí, yo creo que no solo la Comisión de Justicia, sino el documento que ha sido socializado en la Asamblea va a tener el insumo de lo que oyeron ahora. Ahora eso también tiene mucho que ver con el posicionamiento personal que tienen los asambleístas. O sea, no es solamente escuchar una buena comparecencia con argumentos, con datos, sino también querer escuchar y querer entender y ampliar la mente para aceptar que existen realidades, que existen circunstancias y que en esos casos, pues, las leyes tienen que ser, tienen que tener la capacidad de responder a esas realidades. Entonces, ahorita la ley está todavía en construcción, hay un informe de mayoría, y también hay un informe de minoría, ¿no? Que desafortunadamente es un informe que anula la sentencia y que prácticamente deroga el aborto terapéutico. Eso hay que señalarlo con preocupación. El informe de mayoría no es un informe perfecto, pero en el proceso de elaboración yo creo que se pueden incorporar las cosas que faltan, se pueden incorporar o quitar las cosas que no están bien, en fin. O sea, ahorita estamos a tiempo, diría yo. ¿Qué cosas no están bien en este informe según su criterio? Bueno, nosotras como Coalición Nacional de Mujeres y como Fundación Desafío somos las dos organizaciones que pusimos la primera demanda para que la Corte Constitucional declare inconstitucional el aborto por violación solamente a mujeres con discapacidad mental. Yo creo que el informe de mayoría, nosotros vemos que es inclusivo, que es un informe que ha recogido, por ejemplo, en los nudos críticos, ha recogido la información y la experiencia de los países que tienen despenalizado el aborto en caso de violación. Pero bueno, eso tiene que contrastarse con las posiciones
vuelvo y repito, de la Asamblea en general, porque desafortunadamente este es un tema que se lo está ventilando en la arena política, siendo un problema de salud pública, un problema de justicia porque es producto de una violación. El aborto se lo está planteando desde un punto de vista político, entonces ahí el tema técnico, el tema de la jurisprudencia comparada, el tema de lo testimonial, de la realidad, el tema del marco jurídico, qué sé yo, de todo lo que al Estado ecuatoriano le toca cumplir, se relativiza frente al posicionamiento personal de los asambleístas. Entonces, ahí tenemos todavía bastante camino que recorrer. Ojalá que logremos, en primer lugar, que la Asamblea produzca una ley, porque es un derecho de las mujeres tener una ley, y un derecho también del sistema de salud tener una ley que respalde su trabajo, que le ponga límites, que aclare cómo debe procederse en caso de esta prestación de salud pública. Pero bueno, todo puede pasar a último momento. Esperemos que salga un nuevo informe con rectificaciones, qué sé yo, y se apruebe, ¿no? Porque un escenario peligroso es que no haya ley. No, que no haya ley es muy riesgoso porque no habría ese marco jurídico. A pesar de que está la sentencia, el marco jurídico específico que es la ley no existiría. Entonces ahí el presidente Lazo, supongo, a través del Ministerio de Salud tendrá que regular a nivel del Ministerio y del sistema de salud pública. Y eso nos genera preocupación porque sabemos la posición que tiene el presidente Lazo en relación a este tema. Entonces, para nosotras sería importante que salga una buena ley y también sería importante que el presidente Lazo no la vete, ¿no? Si sale una ley que realmente responde al mandato de la sentencia, pues sobre todo responde a la realidad de las mujeres y de las niñas y de las personas de la diversidad sexual. Entonces, Ahora, el señor Lazo ha dicho de que lo vetaría en el caso de que el proyecto de ley no se ajuste a la constitucionalidad. Bueno, yo no entiendo porque la ley misma dice que en Ecuador se debe proteger la vida desde la concepción. Luego se interpreta de otra forma, así que realmente lo constitucional termina siendo tan subjetivo que queda al nivel de interpretación de un pequeño grupo de personas. Ahora, uno de estos nudos críticos, que ahora es como se suele llamar a cuando la gente no se pone de acuerdo en algo, es la temporalidad, es decir, hasta cuántos meses de gestación es viable realizar el aborto terapéutico. ¿Consideran ustedes que esto termina siendo una limitante en el proyecto que se discute? mire, primeramente decirle que la Constitución, el artículo 45, sí plantea la garantía y protección de la vida desde la concepción, pero la forma de interpretar el artículo es de cara a los otros artículos, o sea, no hay como coger con una piscina, sacar el artículo y decir, solo este me sirve. O sea, frente a ese artículo hay otros, como el 43.3, que dice que el Estado garantiza la salud integral de la mujer embarazada y garantiza muchas otras cosas. La Corte ya hizo la ponderación y definió que el derecho de las mujeres estaba por sobre el derecho al producto de la concepción que se produce en Al caso de niño. violación. Bueno, no es un niño, ¿no? El niño es cuando ya ha nacido. Tiene diferentes nombres de acuerdo al estadio evolutivo, ¿no? Puede ser un cigoto, un embrión, un feto. Doctora, obviamente prefiero no utilizar términos técnicos que de repente puedan ser un poco Sí, ajenos a muchos de nuestros televidentes, pero lo que una no, no, persona lleva en su vientre es un bebé. sí, pero no es un niño, ¿no? Un feto no es un niño. Pero bueno, o sea, también ahí yo respeto mucho el cómo uno quiere definir eso, ¿no? Yo soy médica y obviamente aprendí a nombrar correctamente, digamos, desde el punto de vista técnico, al feto, al embrión, al No, no, cigoto, por qué sé supuesto. yo. Yo sé que en el argot médico, de hecho, se lo suele llamar producto, pero qué feo que Sí, se sí. escucha. Bueno, pero en el caso de la temporalidad,
Decirles que, claro, es un nudo crítico. En primer lugar, el Ecuador no es el primer país que se está inaugurando en la despenalización del aborto por violación. Hay 5 países en América Latina que tienen legislaciones que no ponen plazos. Eso no quiere decir que estos países tengan unos protocolos en donde no respeten, digamos, lo que normalmente se plantea como el derecho incremental y gradual a que se respete la vida del feto cuando ya tiene posibilidad de vivir fuera del vientre materno. Entonces, sin embargo, estamos hablando de una causal que es la causal de violación. La experiencia de los países en donde está despenalizado el aborto, incluido el de violación, plantean que más del 90% de las solicitudes de aborto se dan en los 3 primeros meses de gestación. Luego va cayendo en las peticiones hasta que en realidad por sobre las 20 semanas es menos del 1% o el 1% de las peticiones. Sin embargo, hay peticiones en esa temporalidad, pero la idea es que cada caso se evalúe como debe evaluarse. O sea, el equipo médico, quien atienda a esa mujer, tiene que decidir cómo enfrenta ese caso. Lo único, claro, ahorita es que una mujer que se pide o se hace un aborto por violación ya no puede ser judicializado, ni quién lo hace. Lo otro es que sí hay un mayor riesgo para la salud de la mujer cuando se hacen abortos en etapas avanzadas, digamos, por sobre las 20 semanas. Claro que hay un riesgo, sobre todo si eso se hace en el ámbito clandestino. Es la seguridad de un servicio de salud. No digo que no haya riesgo ahí, pero obviamente los riesgos disminuyen mucho cuando la mujer está en manos de un servicio capacitado, de un servicio que sabe cómo hacerlo. La tecnología ahora reproductiva, la medicina tiene muchas herramientas para enfrentar eso de una manera adecuada. Entonces, bueno, la temporalidad ha tenido algunos traspiés en la elaboración del informe. Tan es así que la Comisión de Justicia reconsideró el informe y bajó la temporalidad a 22 semanas para las niñas y 20 para las mujeres de manera general. Pero de cara a esto, también hay propuestas que son, que el presidente Lasso también las debería vetar por ser inconstitucionales, como la propuesta del asambleísta Vanegas y apoyada por un grupo de asambleístas que en realidad lo que están planteando con esa propuesta es anular la sentencia y derogar prácticamente el aborto terapéutico, porque plantear un plazo de 6 semanas es absurdo, tomando en cuenta que un gran número de violaciones que se dan entre 3.000 y 4.000 al año de niñas menores de 14 años, sería muy difícil que una niña que, por ejemplo, no ha tenido su primera menstruación o tiene unas menstruaciones regulares porque recién empezó a menstruar, se da cuenta de que está embarazada. Primero, porque las niñas no tienen conciencia de lo que es un embarazo, pueden estar intimidadas, pueden estar amenazadas, y en ese marco, pues, no van a decir lo que les ha pasado. Entonces, Doctora, la madre se da cuenta cuando ya está por sobre las 18 o 20 semanas. vamos a hacer una pausa, luego regresamos a conversar con Zoila Menéndez y luego volvemos con usted, así que por favor no se nos vaya. Vamos a intercalar criterios en este golpe de mesa que hoy está tratando el tratamiento que se tuvo hoy día en la Asamblea y lo que se espera a futuro de cómo resuelva la ley del aborto en caso de violación. De ese tema hablaremos más en golpe de mesa al regresar de la siguiente pausa. Inicio de espacio publicitario.
Conozca el trabajo que realiza el GAD Municipal de Rocafuerte en un programa en el que el protagonista es la ciudadanía. Información, entrevistas y un análisis exhaustivo a la vialidad, medio ambiente, participación ciudadana, promoción turística y cultural, bienestar social y proyectos de desarrollo cantonal. Te quiero grande, Rocafuerte, cada domingo a las 21 horas por Televisión Manavita. Llegó el Manaba. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa todas las mañanas llevándoles noticias. Ay, porque soy el Manaba. 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 Fin de espacio publicitario. Bueno, son las 8 de la noche con 20 minutos en Golpe de Mesa. Hoy hablamos sobre el proyecto de ley del aborto en caso de violación. Y ahora tenemos como invitada a Zoila Menéndez del colectivo Tejedora Manavita. Zoila, buenas noches. Buenas noches, Gibson. Muchas gracias y es un honor para mí compartir este programa junto con la doctora Virginia Gómez de la Torre, porque es una mujer referente en todo lo que tiene que ver sobre derechos sexuales y reproductivos en el país. Zoila, la veo con su pañuelo verde, con seguridad desde acá estuvo apoyando a los movimientos que fueron a hacer fuerza en Quito. ¿Cómo ve este contrapeso de los que tienen una tesis y quienes son un poco más conservadores? Bueno, indudablemente que hoy día fue un día de activismo desde quienes estábamos en las casas y quienes estaban las compañeras en las calles. Realmente lo que está pasando es que, como decíamos en la entrevista ayer, que te comentaba, que vivimos en un sistema patriarcal. Estamos dentro de un Estado que, a pesar que la Constitución dice ser laico, sin embargo, en la práctica responde a dogmas y a estereotipos tradicionales que se han ido construyendo, a dogmas, a principios religiosos, moralistas, que hacen que los asambleístas y hasta el mismo representante del Ejecutivo respondan en un momento dado no de forma adecuada. Porque, por ejemplo, el presidente se haya pronunciado antes de que ni siquiera sabemos cómo va a quedar el proyecto y cuál de los dos se va a aprobar en la asamblea, él se pronuncie por un veto del proyecto. No, Zoila. Perdón que la interrumpa, pero es que él dijo que lo vetaría en el caso de que no cumpliera preceptos constitucionales. No es que ha dicho que no que lo va a vetar de plano. Pues el único que no cumple los preceptos constitucionales es el informe de minoría, porque es un proyecto que retrocede en derechos, en cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Zoila, sería bueno para poner en antecedente, en contexto de nuestros televidentes, que pudiéramos de repente puntualizar qué aspectos de este informe de minoría usted considera negativos. Consideramos negativo el hecho de que ellos, por ejemplo, no incluyen a los grupos de trans o a los grupos que están en los grupos de LGBTIQ+, que son personas que también son revictimizados en los procesos de atención en el área de salud, por ejemplo. Ya, Zoila, perdón, pero si hablamos de grupos trans, una mujer trans que haya migrado hacia el género masculino, biológicamente sigue siendo una mujer. Por lo tanto, si ha sido víctima de violación y si llega a necesitar este tipo de aborto terapéutico, el hecho que no conste en este proyecto como tal, como el nombre trans del grupo al cual pertenece, no creo que signifique que queda por fuera. No, es que ahí comienzan a hilar muy fino, entonces se corre el riesgo, es necesario nombrarlo. En cuanto a legislación, que tengo entendido, no soy abogada, pero hay que visibilizarlos. Este informe de minoría no incorpora las diversidades sexuales, que también son violentadas con tratamientos correctivos, por ejemplo, esos que le llaman disque para curar la homosexualidad. Por otro lado, también no hay una regulación adecuada de la objeción de conciencia. De mañana conversábamos con una compañera, Ignaciano Zoila,
¿Por qué solamente hay objeción de conciencia cuando los médicos o todos los funcionarios del área de salud tienen que deban atender o no a una mujer que viene a solicitar un aborto? ¿Y por qué no hay objeción de conciencia cuando un delincuente llega después de haber asesinado a 2 o 3 personas en la calle o en algún asalto y todo el mundo lo atiende? Y ahí sí... Perdón, pero es que el aborto se puede programar, y si hay algún médico que por su objeción de conciencia decida no hacerlo, habrá otros profesionales que con seguridad accedan a este tipo de intervención. Lo otro, el ejemplo que usted pone, no, la diferencia está mucho mejor regulada en el informe de mayoría, en este mamotreto de informe de minoría, que como lo decíamos ayer y yo te comentaba, es un informe hecho desde su perspectiva solo. Él lo dijo públicamente. ¿Cómo hizo este proyecto? ¿Con quién lo hice? Yo solo. Ni siquiera lo ha socializado con las organizaciones de la sociedad civil, con mujeres, con los grupos de mujeres. No, él se inspiró, sin ser mujer, se inspiró solito y presentó un informe de minoría. Ahora, luego de la lectura de este informe de la Comisión de Justicia, que de paso hay que decirlo no es vinculante, y haber escuchado las posiciones de diferentes grupos, la presidenta Yori casi que los mandó a terminar la tarea a los diferentes grupos y comisiones de la Asamblea Nacional. ¿Qué tanto influye, cree usted, los insumos que pudieron recibirse hoy? Mire, como lo planteaba y escuchaba la doctora Virginia, que comentaba, si no hay una apertura, si no hay una sensibilidad, podemos poner a muchos expertos a hablar frente a los señores asambleístas y es como escuchar llover pero no me empapo, más o menos así. Entonces necesitamos también que los asambleístas sean sensibles, que miren de frente, como decíamos en la mañana, que miren de frente, que miren a la cara de las niñas, de las víctimas, que entiendan la problemática de las mujeres, pero de las mujeres más pobres, porque son aquellas las que no pueden solucionar el problema, son aquellas que no tienen los servicios de salud a la mano, son aquellas que van a llegar a la primera centro de salud o algún dispensario, algún hospital, muchas veces llegan a destiempo. Por eso es que en algún momento nosotras también, y lo seguimos pensando así, no hemos cambiado el criterio, que no debe haber plazos, porque cada caso es diferente, y para eso está el área médica, para evaluar cada caso. Para eso están los protocolos del Ministerio de Salud, para entender cada caso. Entonces, las circunstancias van a ser muy diferentes. Diferente es una niña, y diferente es una adolescente, y diferente es una mujer en estado de gestación. Entonces, hay que evaluar los casos, y para eso era necesario que no existieran plazos. Pero frente a esta realidad que tenemos, 2 informes, el de minoría y el de mayoría, viendo que el de mayoría se puede mejorar, se puede con los aportes hechos el día de hoy, con los aportes sensibles y con conocimiento, con razones científicas, algunos médicos estuvieron ahí poniendo su punto de vista, se puede mejorar ese informe para que no sea revictimizante y no sea en retroceso de los derechos de las mujeres, porque resulta muchas veces que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Teníamos un COIP con 2 numerales que no planteaba ni tiempo ni ninguna traba burocrática para poder ser atendidas en el sistema de salud público. O sea, usted lo acaba de decir, uno de los problemas que enfrenta nuestro sistema actual legal es la revictimización de quienes han sido víctimas de una violación. Y si con la sola denuncia hemos visto cómo decenas, miles de mujeres han tenido que pasar por eso una y otra vez, ¿se imagina a qué nivel incrementaría este pesar cuando además de la denuncia va una solicitud de aborto practicado por el propio Estado? ¿De qué forma se puede trabajar de manera paralela para que este peso adicional no recaiga sobre las mujeres? Es que de acuerdo a lo que se está planteando es que no debe haber no debe existir la denuncia inmediata. El Ministerio de Salud es el que debe encargarse de dar toda la información necesaria ante la Fiscalía General del Estado. Y después se siguen los procedimientos. No es que no va a haber, como dicen los antiderechos, que no va a haber que los violadores van a seguir violando porque nadie los va a denunciar. No, pues para eso está el Ministerio de Salud, para que denuncie la violación. Ya no van a denunciar a una niña o a una adolescente que pida abortar.
van a denunciar es el hecho de la violación. Zoila, pero si no hay la denuncia... Es que el Ministerio de Salud está obligado. Quizás no suene muy bonito lo que voy a decir, pero puede darse. Si no hay esta denuncia, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que una señorita o una señora, por el simple deseo de quitarse un problema de encima, que se lo ganó por irresponsable, porque pueden darse esos casos también, sea beneficiada con este tipo de tratamiento? Porque así como hay mujeres que son víctimas de la violación, también hay de los otros casos. Siempre a las mujeres nos tildan de mentirosa o de que vamos a ponernos en fila, a pedir un aborto. El ser humano es mentiroso por naturaleza. Bueno, yo creo, el ser humano no, pero las mujeres no mentimos. Si vamos a hacer una encuesta y veamos quiénes son los que mienten, quiénes son los infieles, quiénes son los que se golpean el... De lado y lado, Zoila, créame, de lado y lado. Pero las mujeres, es doloroso, pedir un aborto no es fácil. ¿Abortar acaso qué es? ¿Voy a bailar o voy a divertirme? Abortar es tomar una decisión fuerte, porque es parte de su salud también. Entonces, no es tan fácil decir quiero abortar y mañana vuelvo a tener otra relación y voy a abortar, ¿no? Eso, pero ¿no crees que no está pasando? En lugar de omitir la denuncia, sería mejor mejorar los procedimientos? No es que se omite la denuncia, no se omite. Vuelvo a recalcar. Al momento del aborto, sí. El Ministerio de Salud está obligado, tiene que informar. Tiene que informar. Y luego siguen los procesos. ¿Usted cree que una niña, una mujer que llegue de membrillo adentro, va a tener tiempo para estar denunciando primero? Por favor. No, pero a eso iba yo. A eso iba Zoila precisamente. ¿De qué forma presionar, ya que hay esta interpretación de la Corte Constitucional, de que mejoren los mecanismos? Porque de paso, no solo que se beneficia quien quedó embarazada producto de una violación, también se terminarían beneficiando quienes no quedaron embarazadas, afortunadamente, pero que sí fueron víctimas de la violación. ¿No es mejor aprovechar el momento y presionar para que los mecanismos cambien y mejoren? Claro que tiene que mejorar el sistema de salud, no es lo mejor y no es lo mejor que tenemos. Todo es perfectible. Más aún legal también, sobre todo, ¿no? En este caso. Legal porque los casos de violaciones están ahí acumulados y no caminan muchas veces. ¿Cuántos niños hay denuncias de niños y niñas que han sufrido violaciones sexuales y no caminan? Hay una lentitud única. Dicen por una parte que por falta de personal, pero también porque no les interesa. Están ahí acumulados. Entonces, es el sistema que tiene que mejorar. Por eso está el sistema de prevención y de erradicación de la violencia, que lo determina la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El sistema debe de funcionar como tal, y a eso se debe dedicar el Ejecutivo, a que funcione ese sistema, a darle recursos económicos para que aterrice ese sistema en todos los territorios. Porque de lo contrario, como tú dices, claro, el sistema no funciona nada. Ahí volvemos a ser revictimizadas por el Estado, por el mismo sistema. Entonces, por eso es nuestra lucha para que sea en lo mínimo, con menos trabas burocráticas que violenten y revictimicen a las niñas, a las mujeres y a las adolescentes. Yo creo que hay que ponerse en el zapato de ellas, hay que ser sensibles y mirarles a la cara que están allí, que son las más pobres, que no estamos a lo mejor luchando por aquellas que tienen cómo solucionar su problema, porque algunas sí solucionan sus problemas y no ha pasado nada, y a lo mejor están en las calles diciendo que son antiderechos, que son providas. Vamos a una pausa, Zoila. Luego volvemos al cierre de este programa con usted, un tema muy importante que ha puesto a debatir, a discutir a todo el país y que siempre va a ser sano conocer todas las posturas, todas las propuestas y ojalá el resultado de la Asamblea Nacional sea el mejor. Son las 8:33. Al regresar seguiremos conversando sobre el proyecto de ley del aborto en caso de violación. Inicio de espacio publicitario. Seguimos marcando hitos y ya llegamos a 107 puentes en apenas 2 años, 7 meses de gestión.
43 de estos viaductos están construidos y brindando servicio al desarrollo de Manabí. Otros 35 se encuentran en construcción. 7 están en proceso de contratación. 10 ya cuentan con financiamiento aprobado por el Banco de Desarrollo. Y ya tenemos los convenios para ejecutar otros 12 en conjunto con gobiernos municipales y parroquiales. Las estadísticas son claras. Antes se construía un promedio anual de 8.5 puentes. Ahora estamos ejecutando una media de 40.8 puentes cada año. El presupuesto referencial total para todos estos viaductos supera los 18 millones de dólares, financiados a través del Banco de Desarrollo, recursos propios y convenios interinstitucionales. En el 2022 seguiremos trabajando por el bienestar y desarrollo de la provincia. La Prefectura de Manabí, juntos trabajando con justicia y equidad. Conozca el trabajo que realiza el GAD Municipal de Rocafuerte en un programa en el que el protagonista es la ciudadanía. Información, entrevistas y un análisis exhaustivo a la vialidad, medio ambiente, participación ciudadana, promoción turística y cultural, bienestar social y proyectos de desarrollo cantonal. Te quiero grande, Rocafuerte, cada domingo a las 21 horas por Televisión Manabita. Siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa, todas las mañanas, llevándoles noticias, ay, porque soy el Manaba. Soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba. Fin de espacio publicitario. Amigos de Golpe de Mesa, son las 8:36. Vamos a retomar el diálogo que hemos venido tratando desde muy temprano, ahora con la doctora Virginia Gómez de la Torre. Ella es de la Fundación Desafío y bueno, también forma parte de otras organizaciones. Doctora, se está trabajando, se está empujando para que este proyecto de ley salga según sus planteamientos en la Asamblea Nacional. Pero la ley por sí sola no soluciona el problema. ¿Qué tan complejo es hacer que el sistema médico, en este caso algo que usted con seguridad conoce desde adentro, pueda prestar las condiciones para que, de darse el caso de la aprobación, empiece a generar este tipo de solicitudes, sean bien atendidas? Mire, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la cual dice muy claramente que a falta de regulación no, las mujeres deben ser atendidas. O sea, ya el Ministerio de Salud ha atendido a más de 25 mujeres, entre ellas niñas, en casos de solicitud de aborto por violación. Ya atendió, ya está atendiendo. O sea, la sentencia se puede ejecutar sin la ley. El tema con la ley es que la ley da seguridad jurídica, da respaldo, da confianza al profesional y al sistema. Entonces, en ese marco, decirles que el sistema de salud está absolutamente preparado para ofrecer esta prestación de salud pública. Ya tenemos una guía de práctica clínica para la atención de la interrupción terapéutica del embarazo, porque el artículo 150 tiene dos literales. El uno es para prevenir un peligro para la salud o la vida, y el otro es en caso de violación, ya en mujeres con discapacidad eso se eliminó. Entonces, el Ministerio de Salud está preparado, ¿no? O sea, no hay un conocimiento que existe, los medicamentos existen, y creo que el personal, tanto de especialidad como el personal de los niveles primeros de atención, van a ser capacitados y están capacitados para ofrecer procedimientos de aborto con medicamentos, por ejemplo,
de una manera adecuada, ¿no? Con seguimiento y con apoyo médico, que es como debe hacerse. Es que precisamente de eso hablábamos hace poco, de que este problema, si bien no es que tenga algún target específico, sí afecta más a la gente pobre, de escasos recursos. Y sabemos la condición que está atravesando la salud pública en nuestro país, donde hasta para una cirugía menor, el paciente o los familiares tienen que ir a comprar desde el hilo. Entonces, a eso me refería un poco, de qué forma equipar a los centros médicos para que en caso de requerir este tipo de atención no pasen las peripecias que se pasan en otros casos. Yo estoy convencida de que el sistema de salud tiene las posibilidades de enfrentar esto. Ahora, el hecho de que vayamos a tener una ley también le obliga al Ministerio de Salud a prepararse, a tener los medicamentos, a tener el equipamiento, por ejemplo, el equipamiento de aspiración manual uterina debe actualizarse, se debe comprar. No son montos inmensos, porque realmente el aborto es un procedimiento, sobre todo en las primeras 12 semanas, son procedimientos sencillos, no son procedimientos complejos. Obviamente el que lo hace, la que lo hace, tiene que estar capacitado, y obviamente tiene que haber un seguimiento y asegurarse de que la mujer esté absolutamente bien. Pero yo creo que si gobiernos como este han sacado recursos para otras cosas, tiene que sacar recursos para esto, que es parte de una prioridad en temas de salud pública. En el Ecuador vivimos, usted lo ha dicho, una crisis sanitaria producto de la pandemia, vivimos una crisis económica producto de la pandemia también, aunque la crisis económica ya la vivíamos antes, pero también vivimos una crisis de seguridad, y las mujeres vivimos una crisis de seguridad, no ahorita, la vivimos desde hace 20 años. En el año 2012, que se hizo la primera encuesta de violencia, 1 de cada 4 mujeres vivía violencia sexual en el Ecuador. Ahora es 1 de cada 3. Las niñas se embarazan, 4.000 niñas tuvieron su primera consulta prenatal el año 2019, menores de 14, y en 2020 3.000, de las cuales efectivamente dieron a luz del violados, porque esas son embarazos producto de violación, 1.800, 1.200. Entonces, este tema, el tema de la violencia sexual y el embarazo es un tema de emergencia social ligado a la pobreza, ligado a la violencia y ligado a la crisis en general que vive el país. Entonces, todo es cuestión de a mí no me gusta el término de voluntad política. Yo creo que este es un tema de responsabilidad política. Si el presidente Lasso en la campaña dijo por escrito, lo puso en redes sociales, en el Twitter, que él va a respetar el dictamen de la Corte, bueno, si sale una ley apegada a lo que dice el dictamen de la Corte, no a lo que él piensa que dice la Corte, sino a lo que realmente dice el dictamen, pues la ley no solamente es el aborto, la ley también tiene que plantear todas estas circunstancias, acompañamiento psicológico, acompañamiento social. Hay un tema, por ejemplo, que las víctimas que no desean abortar producto de esta violación y que desean continuar con el embarazo, por ejemplo, porque esta no es una ley que obliga a abortar, esto es una ley que le permite a la mujer tomar una decisión. Entonces ella también es víctima, y el Estado le tiene que ofrecer un apoyo a la que quiere continuar. La que no quiere continuar tiene que tener acceso a un aborto seguro, como se lo está planteando en la sentencia y en la Corte. Yo creo que el país está preparado en ese sentido. Ahora que los recursos el presidente Lasso los asigne, los tiene que asignar. O sea, no puede retroceder, digamos, en eso. Doctora, usted como médico, parte del cuerpo de tutores en nuestro país, y que está probablemente de los dos lados en este tema, y considera que en este proyecto se debe incluir la objeción de conciencia. Algo hablábamos hace poco con doña Zoila, sobre este tema. ¿Cómo lo ve usted? Mire,
Nosotras, yo soy médica y obviamente estoy a favor de que se respete la objeción de conciencia. La objeción de conciencia está en la Constitución, es un derecho constitucional. Dice claramente, ¿no?, que se debe implementar y aplicar la objeción de conciencia siempre y cuando no afecte a terceros. Entonces, aquí hay varias consideraciones. Lo primero es que el Estado como país, como gobierno, como Ministerio de Salud, tiene que garantizar que en los servicios de salud haya médicos no objetores, haya obstetrices no objetoras, haya anestesistas no objetores, en fin, que serían los directamente involucrados en el procedimiento. O sea, lo primero que nosotras planteamos es que el Estado es el garante de tener estos profesionales, porque el Estado está obligado a respetar el derecho a la objeción de conciencia. Ahora, la objeción de conciencia no es un cheque en blanco, no es un derecho que se lo tiene que ejercer sin límites. O sea, la objeción de conciencia libre, como plantea la propuesta del asambleísta Vanegas, en donde el médico puede objetar más o menos todo, eso es inconstitucional, porque la misma Constitución habla siempre y cuando no se afecte a terceros. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se regule la objeción de conciencia está en el informe de mayoría y dice o se plantea que, por ejemplo, no puede haber objeción colectiva, no puede haber objeción institucional. O sea, el hospital de Portoviejo no va a objetar, pues, o sea, el hospital de Portoviejo no tiene conciencia. No puede haber objeción para dar información, no se puede objetar en el caso de emergencias médicas, de emergencias obstétricas. Si solo hay un profesional objetor en sitios en donde solo hay un médico y ese médico es objetor, pues ese médico tiene que hacer el procedimiento, porque el derecho de la objeción de conciencia no está por encima del derecho que la mujer tiene para el procedimiento, ¿no? Entonces, lo otro es que tiene que objetar el profesional que hace el procedimiento, no el chofer de la ambulancia o quien da el turno. Parece que se fue o... Parece que el canal se fue. Parece que el canal se fue, sí. Sí, ahí llegó ya. Inicio de espacio publicitario. Conozca el trabajo que realiza el GAD Municipal de Rocafuerte en un programa en el que el protagonista es la ciudadanía. Información, entrevistas y un análisis exhaustivo a la vialidad, medio ambiente, participación ciudadana, promoción turística y cultural, bienestar social y proyectos de desarrollo cantonal. Te quiero grande, Rocafuerte, cada domingo a las 21 horas por Televisión Manavita. Siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa todas las mañanas llevándoles noticias, ay, porque soy el Manaba. Soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba. Trabajamos con fuerza para ser uno de los mejores canales de Manabí y ser parte de ti, llevándote la información y el entretenimiento que necesitas. A pesar de las adversidades y la pandemia que afecta al mundo entero, seguimos trabajando y renovando nuestro producto con el cambio de imagen y con tecnología de punta para continuar brindando una mejor programación y diversión con la calidad que merecen nuestros televidentes.
Televisión Manavita, seguimos siendo parte de ti. Aprenda por qué es importante mantener las playas limpias y saludables. La contaminación de las costas limita la posibilidad de utilizar las playas con fines económicos, recreativos y estéticos. Te lo decimos aquí en TVU. Haga conciencia, juntos podemos. Fin de espacio publicitario. Bien, estamos en este último bloque. Disculpas, tuvimos alguna interrupción del servicio de Internet, pero estamos nuevamente con ustedes. Doctora, nos quedamos conversando sobre todo lo que el Estado debe hacer para proveer seguridad tanto legal como en el sistema de salud público, sobre la objeción de conciencia. Pero esto no cae en el mismo nivel de interpretación como tantos otros artículos de la Constitución, considerando que vivimos nosotros en una sociedad bastante conservadora. ¿Qué camino cree que tome al fin este proyecto de ley? Bueno, la ley tiene que ser, en todos los artículos, tiene que ser clarísima. La interpretación que se dé al artículo tiene que ser la correcta, o sea, y en el tema de la objeción de conciencia eso está muy claro. O sea, en los países en donde hay la posibilidad de interrumpir el embarazo, obviamente en todos los países hay la posibilidad de que los médicos o el profesional se declare objetor. Entonces, existe regulación, o sea, hoy en la mañana hubo una ponencia de una abogada argentina que decía que básicamente solamente 2 países en el mundo prohibían la objeción de conciencia, el resto de países la regulan, le ponen claridad, le ponen límites. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo y repito, no es posible, por ejemplo, y aquí voy a tomar el ejemplo del doctor Esteban Ortiz que decía, es como que si un testigo de Jehová que es médico se niega a transfundirle sangre a un paciente que lo necesita, porque su convicción personal es que no debe haber transfusiones. O sea, eso no se puede dar. O sea, ese médico no podría y no debería estar en un servicio de emergencia, por ejemplo, y si lo está, tendría que haber un médico no objetor en ese sentido, pero este médico en una situación de emergencia, por más testigo de Jehová que sea, no podría ser objetor, porque está atentando contra el derecho a la vida. Ahora me va a decir usted, bueno, como ya dijo hace un ratito que el aborto no es una situación de emergencia. Bueno, puede ser una situación de emergencia cuando una mujer, una niña, un adolescente está con una amenaza de suicidio. Recordemos que en el Ecuador la primera causa de muerte en los adolescentes, hombres y mujeres, es el suicidio. Entonces ahí no hay un desglose de por qué las mujeres se suicidan, pero podemos también hacer alguna interpretación en ese sentido. Entonces la objeción de conciencia, lo correcto, lo ético, lo técnico es regularla, poner los límites. O sea, no es posible, por ejemplo, que suceda lo que sucedió hace unos 4 años, que un jefe de servicio que tampoco deberían objetar prohibió a todo el personal de su servicio hacer un aborto a una muchacha con discapacidad mental que había sido violada por el primo. No le hizo y prohibió al resto del personal que lo haga. Esa madre, que era una empleada no remunerada del hogar, tuvo que ir a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría fue a la Fiscalía fue a un juzgado, el juzgado le hizo un escrito para que, permitiendo el aborto a esta mujer, y esta muchacha que tenía derecho a un aborto en el Seguro Social, el aborto se hizo en la maternidad de Isidro Ayora. Pero luego de un periplo,
de 10 semanas. La muchacha fue a las 8 semanas y el aborto se hizo a las 18. Entonces, esa es la realidad. Doctora, quiero agradecerle su tiempo. Es un tema bastante complejo. Entendemos que hay posiciones bastante contrapuestas. Un tema bastante sensible, pero como lo decía yo hace un rato, ojalá que el resultado sea el que favorezca realmente a las mujeres que, tras que han atravesado el doloroso y a veces insuperable momento de una violación, puedan seguir con su vida adelante. ¿Algo que quiere agregar en la parte final, así en corto tiempo? Yo quisiera agregar y decirles que ya tenemos un informe de mayoría, que ese informe va a ser reelaborado, va a recibir los insumos de quienes han participado, y que a manera de denuncia y de alerta, el informe de minoría es un informe que elimina la posibilidad de que las mujeres puedan abortar incluso para salvar sus vidas. Entonces eso es lo que está sucediendo ahorita en la Asamblea. Apoyar el informe de mayoría, que salga bien, que salga de acuerdo a la sentencia, es un deber cívico y en ese sentido deberíamos apoyar eso. Gracias, doctora. Una vez más, pase buena noche. Damos paso a Zoila Menéndez para cerrar el programa también con ella, con quien hemos conversado. Ella es parte del colectivo Tejedoras Manavitas. Zoila, yo le preguntaba a la doctora, considerando que vivimos en una sociedad bastante conservadora y buena parte de eso está reflejado en la Asamblea Nacional, ¿qué tantas expectativas tienen del proyecto de ley que salga definitivo? Bueno, nosotras también hemos comenzado a conversar con algunos asambleístas, hemos tenido acercamiento y hemos hablado con ellos para ponerles sobre el tapete la realidad que viven las niñas. Ellos también nos han dicho que se han escuchado algunos pronunciamientos de ciertos expertos y de mujeres expertas también en derechos humanos y que están posesionándose ellos también por este informe de mayoría, a pesar de no ser que reúna todas nuestras aspiraciones en cuanto a la temporalidad, pero sin embargo vemos que es un informe que tiene algunas cosas positivas que puede ser mejorado, como lo dijo la doctora Virginia. Entonces, sí tenemos esperanza, ojalá que los asambleístas logren sensibilizarse y entender esta problemática que nos afecta a todos y a todas, ¿no? No solamente a las mujeres víctimas de violaciones sexuales. Es un problema de salud pública, es un problema que afecta a la familia, es un problema que lamentablemente se da en el círculo de la familia más cercana. Zoila, con seguridad seguiremos hablando de este tema, queda bastante tela por cortar y repetiremos programas como este cuantas veces sea necesario. La idea es que, como decía hace rato, la gente tenga una idea un poco más clara de qué es lo que se está discutiendo. Gracias por su tiempo, pase buena noche. Gracias a ti, muchas gracias. Amigos, con esto cerramos Golpe de Mesa. Hoy hemos conversado sobre el proyecto de ley del aborto en caso de violación. Esto ha sido Golpe de Mesa. Soy Jinson Moreira. Pasen bien.